tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy miércoles, ya lo saben, abrimos en Punto de Encuentro nuestra mesa de debate con los portavoces parlamentarios. Hoy tenemos varios asuntos sobre esa mesa. Vamos a hablar de la jornada laboral. Ya saben que el Consejo de Ministros aprobaba esta semana un anteproyecto de ley que propone reducir esa jornada de 40 a 37 horas y media semanales sin disminución salarial. Esta medida, impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal, aumentar también la productividad y reducir el absentismo laboral. Se estima que va a beneficiar a más de 12 millones de trabajadores del sector privado. Los sindicatos, como Comisiones Obreras y UGT, han respaldado la iniciativa, destacando que es un avance significativo en los derechos laborales y que responde a una demanda histórica de los trabajadores. Sin embargo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, ha expresado su preocupación, argumentando que la reducción de la jornada podría incrementar los costos laborales y afectar la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y de las medianas. ¿Cuál es la postura hasta ahora de los partidos políticos? Lo vemos. El Partido Socialista, como parte del gobierno de coalición, apoya la medida, aunque dicen existen discrepancias internas sobre su implementación y posibles efectos económicos. Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz, es el principal impulsor de la iniciativa. Considera además que es un paso esencial hacia la modernización del mercado laboral español. El Partido Popular ha mostrado sus reservas, señalando que la medida podría perjudicar a las empresas y cuestionando su viabilidad en el contexto económico actual. Vox califica la reducción de esta jornada de un capricho más de la ministra de Trabajo, adoptado sin tener en cuenta la posición de la patronal. Y por su parte, los socios de gobierno, Junts, también han expresado su oposición, también el PNV, argumentando que la propuesta no ha sido suficientemente consensuada y que podría tener implicaciones negativas para las empresas catalanas. Ahora, el anteproyecto de ley tendrá que ser debatido en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno deberá negociar con las distintas fuerzas políticas para asegurar su aprobación. Se anticipa un debate parlamentario complejo debido a las posiciones divergentes entre los partidos, lo hemos visto, y las preocupaciones además expresadas por el sector empresarial. Explicaremos a todos los grupos políticos, y digo a todos, pues cuál es nuestra posición, como otra gente lo hace, y bueno, el Parlamento decidirá, y lo digo, si nos atiende, pues nos parecerá razonable, y si no nos atiende, pues pensamos que será un error, porque yo creo, y en nombre de las empresas españolas, de las grandes, medianas, sobre todo de las pequeñitas, en este caso los autónomos, pues creo que tengo también, como abogado de parte, también que decir y defender en este caso a estos pequeñitos que van a sufrir, porque hay una consecuencia también curiosa, y es menos horas, pero sin embargo los autónomos van a subir más horas, porque lo que no puedan contratar de otra forma lo tendrán que hacer ellos. Bueno, pues enseguida lo debatimos en la mesa, pero hoy también queremos hablar de vivienda, de la situación de la vivienda aquí en nuestra comunidad, sobre todo desde la perspectiva de los propietarios y también los inquilinos. Si nos detenemos en los precios, desde 2021 el precio de la vivienda en La Rioja ha experimentado un aumento del 18%, impulsado por la escasez de oferta y también el encarecimiento de los materiales de construcción. Si hablamos de carga financiera para los inquilinos, bueno, pues más de la mitad de los inquilinos en la región destinan más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler, lo que genera situaciones de vulnerabilidad económica. Les recordamos además que lo ideal sería no destinar más del 30% de nuestros ingresos brutos menos los gastos. Bueno, se estima que en La Rioja existen más de 30.000 viviendas vacías, lo que representa un 16,6% del total de inmuebles. Esta situación se atribuye en parte a prácticas especulativas que dificultan el acceso a una vivienda. Para abordar estos problemas, el Gobierno de La Rioja ha implementado iniciativas como el Plan Revive, destinado a facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda en el medio rural. En 2024, el plan permitió la adquisición de 414 viviendas por parte de jóvenes en 90 municipios, con una inversión de 9 millones de euros. Pero más cosas. Ahora, concretamente, anunciaba ayer el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda, con dos ejes principales.
la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales, que pasa del 5% al 4% para compradores menores de 40 años, sin límite de renta. Se estima un ahorro medio de 1.700 euros por vivienda y, por otro lado, también la eliminación de la cédula de habitabilidad para la primera ocupación y la rehabilitación. Se busca reducir la burocracia y agilizar la compra de vivienda nueva. Bajamos los impuestos que tienen que pagar nuestros jóvenes para acceder a una vivienda, del 5 al 4%. Ampliamos la edad. Esta deducción anteriormente estaba establecida para menores de 36 años, ampliamos la edad hasta los 40 años y eliminamos el límite de renta que existía anteriormente, de tal manera que todos los jóvenes de menos de 40 años que adquieran una vivienda de segunda, no nueva, de segunda ocupación, tendrán esta reducción impositiva. Bueno, pues de estos asuntos hablamos con los portavoces parlamentarios. Lo vamos a hacer en unos instantes. Tras la publicidad daremos la bienvenida a Diego Bengoa por el Partido Popular, a Sara Orradre por el Partido Socialista, a Ángel Alda por Vox y a Enar Moreno por Podemos Izquierda Unida. A todos ellos les damos la bienvenida, como decimos, en unos instantes tras la publicidad. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a los portavoces parlamentarios. Saludamos a Diego Bengoa. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Hola, María, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, María, ¿qué tal? Padre, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Bueno, vamos a empezar con la noticia de esta semana, con la jornada laboral de esas 37 horas y media. El Consejo de Ministros aprobaba esta semana el anteproyecto de ley para reducir la jornada sin disminución salarial, una medida impulsada por Yolanda Díaz que busca mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal, aumentar la productividad y reducir el absentismo laboral. Se estima que va a beneficiar a más de 12 millones de trabajadores del sector privado. Cuenta con el beneplácito de los sindicatos, mientras que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, ha expresado su preocupación, argumentando que la reducción de la jornada podría incrementar los costos laborales y afectar a la competitividad de las empresas, especialmente a las medianas y pequeñas. Ahora, el anteproyecto de ley tendrá que ser debatido en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno deberá negociar con las distintas fuerzas políticas para asegurar su aprobación. Se anticipa un debate parlamentario complejo debido a las posiciones divergentes entre los partidos y las preocupaciones expresadas por el sector empresarial. Explicaremos a todos los grupos políticos, y digo a todos, pues cuál es nuestra posición, como otra gente lo hace, y bueno, el Parlamento decidirá, y lo digo, si nos atiende, pues nos parecerá razonable, y si no nos atiende, pues pensamos que será un error, porque yo creo, y en nombre de las empresas españolas, de las grandes, medianas, sobre todo de las pequeñitas, en este caso los autónomos, pues creo que tengo también, como abogado de parte, también que decir y defender en este caso a estos pequeñitos que van a sufrir, porque hay una consecuencia también curiosa, y es menos horas, pero sin embargo los autónomos van a subir más horas, porque lo que no puedan contratar de otra forma lo tendrán que hacer ellos. Bueno, pues vamos por partes, vamos a ver qué opina cada partido sobre esta reducción de la jornada laboral. Empiezo por Vox, que sí que se oponía. Bueno, no es que nos opongamos, a nosotros realmente nos encantaría. Si al final es que todas estas medidas que propone la izquierda sobre el papel están fenomenal, y a mí me encantaría que no a 37,5, o mejor 35, y en vez de trabajar de lunes a viernes, pues trabajar de lunes a jueves, y en vez de salario mínimo 1.200, 3.000. Yo encantado. Bueno, usted se ha dicho que es un capricho. Yo encantado, de verdad, yo encantado. Ojalá se pudiera, pero bueno, pero la realidad es que la señora Yolanda Díaz propone unas cosas, pero es que luego el día a día de las personas y de los españoles es muy diferente, ¿no? Porque al final aquí parece que estamos obsesionados en los datos, ¿no? Empleo, máximo empleo, no hay apenas paro en nuestro país, es todo mentira.
2,5 millones de personas que tienen trabajo, que se supone que están, bueno, se supone no, están empleadas, están en riesgo de pobreza y de extrema pobreza, debido a la precariedad laboral, debido a las jornadas parciales, debido a la baja intensidad laboral, debido a los periodos de intermitencia, porque están trabajando, luego se van al paro, luego vuelven a trabajar, y todas esas personas, aunque aparentemente tengan una situación solvente y buena, realmente están en riesgo de pobreza o de extrema pobreza. Estamos hablando de 2,5 millones de españoles. Luego, por otro lado, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Pues bueno, un poco lo que ha dicho el señor Garamendi, ¿no? Que yo coincido en ese sentido. Usted ha dicho, María, que 12 millones de trabajadores se van a ver beneficiados ya. Pero, como ha dicho el señor Garamendi, esto finalmente va a afectar negativamente a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo a las pequeñas empresas. Me hace gracia que hace unas semanas, hace unos días, en vuestro periódico de cabecera, en el Día de La Rioja, publicasteis que por primera vez en el siglo XXI hay menos de 2.000 comercios en Logroño, ¿verdad? En Logroño capital. Vale, es que todos esos comercios, la mayor parte de ellos, salvo las franquicias, las cadenas, que esos sí que no van a tener ningún problema, los de Inditex, estos grandes grupos, que yo no estoy en contra de ellos, pero que realmente esos, por el músculo que tienen y el fondo de armario, la caja que tienen, no van a tener ningún problema en aplicar este tipo de medidas, no hay ningún problema. Pero las pequeñas pymes, los pequeños negocios donde hay 1, 2, 3, 4 empleados, 5 empleados, que son la mayor parte del tejido empresarial, del tejido comercial que hay en la ciudad de Logroño y en el resto de municipios, en las cabeceras de comarca, en todos los municipios, esos sí que realmente se van a ver afectados. Y como ha dicho el señor Garamendi, pues bueno, estos pequeños autónomos son los que realmente luego van a sufrir, porque como no van a poder pagar a sus empleados esas horas de más o adaptar esos horarios, pues van a tener que meter ellos las horas. Y ni son ricos, ni son multimillonarios, ni nada por el estilo. Pero lo que no puede ser es que luego, cuando el Día de La Rioja venga con una noticia dentro de 2, 3, 4, 5 años y diga, por primera vez en el siglo XXI, en La Rioja, en Logroño, hay menos de 1.500 comercios. Y luego lo que no podemos hacer es venir aquí y decir, ya, es que Internet, es que las grandes empresas, es que realmente no estamos poniendo los medios para solucionar este problema. Entonces, me hace mucha gracia que luego el gobierno venga, no, hay que ayudar a los autónomos, hay que apoyar al comercio de proximidad, al kilómetro cero, y luego estás aplicando este tipo de medidas que le aseguro que a un Mango, a un Zara, estos grandes comercios no les afecta en absoluto. A las plantillas les ajustará, contratarán algunos 4, 5, 10, 50 empleados más, tendrán unos beneficios ínfimamente inferiores, que será algo testimonial, y van a seguir adelante. Los pequeños comercios locales son los que van a perder. Los empresarios calculan 12 millones, que van a perder 12 millones de horas a la semana. Muy bien. Y han hecho cuentas y 11.800 millones del coste total que les va a... Pues fenomenal. Pero María, pero que quede claro que nosotros, yo es lo que le digo, por mi parte, 35 horas, 4 días a la semana y 3.000 euros de salario mínimo. Sí, por mi parte, pero voto en contra de la subida del salario mínimo. No hace falta ni irnos a los 1.500. Votar en contra de subir a los 1.100 a los 1.186 euros. Ese es el problema. El problema es que ya, como ya les han pillado, ya sabe todo el mundo que realmente saben siempre a qué intereses sirven y son siempre el de las grandes empresas. Porque pero claro, si aquí resulta, no ¿puedo acabar de hablar? Sí, pero es que mire, he escuchado su sarta de mentiras, que es lo que esas hacen grandes ustedes empresas de que decir, usted habla, me deja acabar las pequeñas pymes, me deja sí, claro que le dejo, pero las pequeñas pues empresas de Logroño, el comercio local, son los que no van a poder. Mire, vamos a ver. Resulta que aquí, por ejemplo, tuvimos un debate hace poco con el comercio, ¿verdad? Ahí, desde luego, no he visto nunca a Vox ni al señor Alda, ¿no? Oponerse, por ejemplo, a la liberalización de los comercios. Eso sí perjudica a la pequeña y mediana de los horarios en los comercios, a la apertura de los domingos. Todo eso les da igual. Aquí lo único que les importa es que los trabajadores y trabajadoras no recuperen su parte de todo el aumento de los beneficios empresariales que se ha producido en los últimos años. Y esta es la realidad. Y la realidad es que las políticas, que no son ocurrencias de Yolanda Díaz, que son posturas también, yo creo que dices, con el beneplácito de los sindicatos. Yo creo que fundamentalmente son los trabajadores y trabajadoras los que llevamos años empujando para obtener unas mejores condiciones laborales. Y es que parece media hora, parece poco, y lo es, porque yo creo que el objetivo es aspirar. Bueno, nosotros desde Izquierda Unida ya hace muchos años que reivindicábamos las 35 horas semanales sin reducción salarial, pero es que la última reducción generalizada
generalizada que se produjo viene del año 1931, esa huelga de la canadiense por la que se establecieron esas 40 horas semanales. Creo que el aumento de la productividad en casi 100 años pues se ha incrementado exponencialmente, y no es justo ni razonable que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes no vean realmente repercutido. Pero es que decía, no, hay 2,5 millones de personas bajo el umbral de la pobreza con empleo, y es verdad que es un drama. Por eso estamos haciendo también desde el Ministerio de Trabajo, desde la parte del gobierno más de izquierdas, estamos empujando para que también se produzca esa subida salarial que ha supuesto, ¿no?, que del 2018 al 2023 las personas que más han visto incrementados sus salarios precisamente han sido las personas jóvenes. Los de 16 a 24 años son el tramo que más ha visto reducida su salario, y los aumentado su salario, y del 25 al 34 con un 24,5%. Desde luego con las políticas del Partido Popular, pero especialmente con esto que nos dice Vox, que dice, no, a mí ya me gustaría, todavía no ha explicado por qué razón se pueden seguir manteniendo. Yo también hablaría de salarios máximos, que es algo que también hace mucho tiempo que llevamos hablando. Hay que hablar de salario mínimo y hay que hablar de salario máximo. No es de recibo los salarios millonarios que las empresas privatizadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista ahora estamos pagando esos indemnizaciones desmesuradas, ¿no? Cada vez que se va un alto directivo de esas empresas se nos abren las carnes a todas, y eso es una realidad que se viene produciendo. Sin embargo, todos montan en cólera cuando hablamos, mire, de los salarios mínimos y de reducir la jornada para los trabajadores y las trabajadoras. Yo sí que creo que hay que hablar también de los horarios, fundamentalmente, y hay que hablar de si tenemos que vivir para trabajar o tenemos que trabajar para vivir. Y eso tiene que ver que los comercios no pueden asumir esa pérdida de horas. Pues igual lo que hay que hacer es apostar porque los horarios no puedan abrir tantas horas, porque eso sí que beneficia a Zara, a Cortefiel, a las grandes empresas que se lo pueden permitir. Por tanto, hablemos de hacer una sociedad justa y equilibrada de manera sobre todo que ese aumento de la productividad que lo han generado los trabajadores, no nos olvidemos que quien genera ese aumento de la productividad que se ha producido en los últimos 100 años también redunde en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras. ¿O no se escalofrían los señores de la derecha cuando vemos los beneficios de la banca, por ejemplo, en los últimos años, mientras siguen desahuciando a personas? Creo que luego hablaremos de vivienda. Diego, el Partido Popular también se muestra a favor, pero con reservas, ¿no? Bueno, la reducción de la jornada laboral debe de venir fruto de un acuerdo entre empresarios y sindicatos. Lo que tenemos es un acuerdo del gobierno con los sindicatos. ¿Y la reforma laboral? Así que no podemos decir que haya un acuerdo de los empresarios con los sindicatos. Tampoco es que este acuerdo que ha aprobado el Consejo de Ministros pues tenga unos estudios pormenorizados, ¿no?, en productividad, en competitividad, que tenga también en cuenta el absentismo laboral, y estaría bien saber cómo se va a aplicar a todos los miembros del mercado de trabajo, ¿no? Cómo va a afectar a los autónomos, cómo va a afectar a las pequeñas y medianas empresas, porque creo que se van a encarecer los costes laborales más de un 6%. Nosotros, cuando se alcance ese acuerdo, como decía, con los sindicatos y con los empresarios, de hecho, cuando han alcanzado acuerdos lo hemos apoyado, pero en este caso no se cumplen esas premisas y de momento no nos vamos a pronunciar. O sea que cuando se alcance ese acuerdo, como decía, pues miraremos a ver si se tienen todas esas cosas en cuenta. Lo que ahora parece que la señora Yolanda Díaz no tiene los votos necesarios para aprobar esto, ¿no? Ya parece que le está haciendo, creo que ha hecho algún guiño al PP, pero creo que se equivoca. Con el que tiene que hablar es, una vez más, con el que manda en este gobierno de España, que es el señor Puigdemont, y creo que tenía intenciones de ir a Waterloo a negociar con él, porque si no tiene los 7 votos de Junts, difícilmente va a poder sacar esta reducción de las horas adelante, señora Moreno. Su amiga, la señora Yolanda Díaz, va a tener que ir a arrodillarse delante de Puigdemont para que la apruebe esta reforma, porque si no, no va a salir adelante. Porque ya le dijo el señor Feijóo al señor Sánchez que cuando le fallen sus socios independentistas, que no venga a buscar al PP, señora Moreno. Se lo vuelvo a repetir. Póngase de acuerdo con la señora Maiso, decía el otro día que tenían que haber ido para la recuperación de las medidas del ómnibus a negociar con el PP y no con Junts. Pónganse ustedes de acuerdo entre ustedes mismos. Cuando van a negociar con ustedes les parece mal, y cuando van con los contrarios también les parece mal. Pónganse ustedes mismos de acuerdo entre su propio partido. ¿Sabe lo que pasa? Que ni comen ni dejan comer. Esa es la realidad. Lo que pasa que saben bien lo que opinan las personas
cuando les han visto votar en contra de la subida de las pensiones mínimas, cuando le han visto votar en contra, van a votar a favor. Pero de momento han votado 4 veces en contra. Lo que pasa es que igual sus propios votantes les han dicho, pero ¿de qué vais? ¿De qué vais? También hemos votado en contra de la subida de la electricidad, de los alimentos básicos y otras muchas cosas que iban en el decreto ómnibus y eran perjudiciales para los ciudadanos. ¿Y lo sabe usted, señora Moreno? No. Verter bulos, mentiras. Ese decreto ómnibus que se ha quedado en el microbús llevaba la subida de la electricidad, llevaba la subida de los alimentos básicos, de la que no estábamos de acuerdo. Y tampoco estábamos de acuerdo en regalarle 1 millón de euros de un palacete en París al Partido Nacionalista Vasco. Y esto no es mentira, son hechos, señora Moreno, son hechos. Es falso. Hechos. Luego enseguida entramos en debate. Vale, volvemos otra vez. Probablemente ha habido discrepancias con sus socios de gobierno. Explíquenlo un poco, bien, sí. Porque, ¿no ven ustedes claro esa implementación o las posibles consecuencias? No tanto. Yo creo que sí, que nosotros también nos mostramos a favor de esta medida. Lo que pasa es que, dentro de un gobierno de coalición como es este, y ya se ha visto, es evidente, lo ha visto todo el mundo, pues es normal, ¿no? Que existan también discrepancias o algún desajuste en cuanto a las ideas que se puedan tener de uno u otro lado. No tan normal cuando formaba parte del pacto de gobierno, ¿verdad, señora Orradre? No es tan normal. Parte del pacto de gobierno, lo hago a la hora de materializarlo, llevarlo a cabo, pues es otra cosa. Yo firmo pactos y luego ya veré si lo cumplo o no. Bueno, pues así no funciona. Así no funciona. Pacta sunt servanda, señora Orradre. Lo importante, yo creo, señora Moreno, es que se han puesto de acuerdo. Pero si el primero que no cumple es Sánchez. Este tipo de discrepancias. Pues eso le estoy diciendo. No sé qué decir. Este tipo de discrepancias o de desajustes creo que son normales, más que normales en un gobierno de coalición, y creo que son incluso sanas. Entonces, yo creo, lo hemos dicho también, que es una medida que sí que es beneficiosa para los trabajadores y las trabajadoras. Es una medida más, da un paso más en la modernización estructural, además, diría yo, ya no solo de la propia economía española, sino del mercado laboral, ¿no? En línea con lo que se está haciendo en otros países europeos, como por ejemplo algunas de las economías más avanzadas de nuestro entorno, pues Bélgica, Alemania, Noruega, Finlandia, algunos países que ya aplican, ¿no? De una u otra medida. En España también hay muchas empresas con 37 horas y media. Algunas que en sus convenios en convenios específicos. El sector público. En convenios las 37 horas y media, muy poquitos. En convenios específicos de empresas españolas también se aplica. De empresas, pero en sectoriales muy poquitos. Fundamentalmente yo lo que creo es que lejos de allí donde se está poniendo... He dicho función pública. No va a haber manera, no voy a poder terminar de desarrollar mi argumentación. Decía que lejos además de las previsiones agoreras que se vienen haciendo por parte de algunos sectores en relación con las consecuencias que pueda tener esta medida, como ya pasaba con otras medidas como la subida del salario mínimo interprofesional o la reforma laboral, que decían que iban a destruir empleo, que iban a poner en riesgo la economía, pues yo creo que los datos demuestran que nada más lejos de la realidad. Yo creo que ahora mismo la economía española, su mercado laboral es lo suficientemente robusto, lo suficientemente fuerte, y de hecho las previsiones de crecimiento económico también lo son, como para asimilar este tipo de medidas, que yo creo que más bien todo lo contrario, que van a permitir incrementar la productividad, además de mejorar considerablemente las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras en sentido de conciliación, de menos absentismo, etcétera, etcétera. En fin, es un paso más, como el que se dio con la subida del salario mínimo interprofesional. Se ha dicho que también aquí, costó desde el año y más. Podían verlo tan claro antes, ¿no? Desde el año 2018 ha subido un 54%, en términos de dinero son 5.573 euros al año en 7 años, creo que es más que importante. También se ha reducido la temporalidad, pese a lo que se está diciendo en esta mesa. Lo cierto es que el número de trabajadores... ¿Puedo terminar, por favor, señores y señora de la mesa? Si son tan amables, termino, de verdad, 30 segundos. Decía que se han mejorado otras cuestiones lejos de lo que se está diciendo aquí, pese a que todavía queda mucho trabajo por hacer, como la temporalidad. El número de trabajos temporales en nuestro país ha bajado de los 3 millones por primera vez en 30 años. Creo que eso es importante. Estamos en la tasa, digamos, más baja de temporalidad, que es del 15,7%, y el desempleo entre los menores de 25 años también se ha reducido en torno a un 9% desde la reforma laboral. Quiero decir con todo esto que estos son pasos que se vienen dando, y por cierto, se ha hablado también aquí de pobreza severa, de riesgo de pobreza severa. Miren, quedan muchos pasos también que dar en ese sentido, pero la tasa de riesgo de pobreza ha pasado desde el año 2021, que era de 21,7 puntos porcentuales, a 20,2 en el año 2023, que es 1,5 puntos menos. Creo que algo se está haciendo bien, ya sea desde el despliegue del abanico de protección social o lo que sea desde este gobierno, para tratar de resolver eso. Y señor Alda, la tasa de riesgo de la pobreza, hombre, 2,5 millones. ¿En un año se va a resolver, señor Alda? Llevan 7 años gobernando. La tasa no llevan 2 años gobernando. Hombre, llevan 7 años gobernando.
gobernando. Algo se estará haciendo bien, señora Alda, cuando 7 años. ¿Me deja terminar? No, yo no le he interrumpido. Que ha pedido 30 segundos y lleva 4 minutos. No puedo terminar. Señora Alda, la tasa de riesgo de la pobreza, que usted no sé de dónde se la saca, ha pasado de 10,2 puntos porcentuales en 2021 a 8,3. Hombre, lógicamente algo se estará haciendo bien, pese a que todavía queda mucho trabajo por hacer. Termino ya. Madre mía, qué horror. Bueno, ahí me ha costado. Viendo también un poco cuáles son las posturas de cada partido, pero a mí me gustaría saber, ¿afecta principalmente eso al comercio, a la hostelería, a la empresa manufacturera, a las manufactureras? ¿De qué forma creen que sería la solución para llevarlo a cabo, para que se implemente y que no afecte negativamente o el impacto sea menor en esas empresas que lo van a sentir más? Yo es lo que he dicho en un principio, María. Al final yo entiendo que las grandes empresas sí que no van a tener ningún problema o no van a haber tanta dificultad en aplicar este tipo de medidas, porque al final tienen músculo, como he dicho al principio, para adoptar este tipo de medidas, incluso más. Porque por suerte tienen beneficios, grandes beneficios y pueden hacerlo, pero las pequeñas empresas, los autónomos que tienen contratados a 2, 3, 4, 5 empleados, de los que se nos llena la boca cuando hablamos del comercio de proximidad y de proteger al comercio local, favorecerles que sigan para que tengamos ese tejido, esa tela de araña en Logroño, en La Rioja y que no se pierda. Esos son los que realmente muchos de ellos se van a ver abocados a cerrar los negocios y a que cada vez haya menos comercios. El otro día en el Día de La Rioja dijisteis 2.000 en menos de 2.000, pues dentro de poco será menos de 1.500. Ya está. Si es que es así de claro. O sea, es triste, pero es así. Muchos se van a quedar atrás. Los pequeños, los grandes, ¿no? Tiene que ser un acuerdo de todas las partes, incluidos los empresarios, que son los que mejor conocen el mercado laboral. Y escuchaba esta mañana, creo que era el presidente de los hosteleros de La Rioja, explicando que no se trata de reducir horas, que es que les encuentra mucho encontrar personal para cubrir todas esas plazas que quedan vacantes. Si ahora se reducen horas y va a hacer más falta personal, si no había antes, ahora va a haber mucho menos. Yo creo que tienen que sentarse a hablar, llegar a un acuerdo, pero todas las partes, no solo los sindicatos con el gobierno, también tienen que ser los empresarios los que tienen que mostrar su punto de vista, decir los problemas que tienen y cómo se pueden solucionar. Todos queremos mejores condiciones para los trabajadores, pero no a cualquier precio, porque si al final estamos aumentando o disminuyendo la carga laboral, vamos a necesitar mucha más gente y no se encuentra porque no hay trabajadores cualificados o porque no hay gente que quiera trabajar, pues la verdad que es un problema y no está solucionando nada. Está agravando un problema que se produce y que estamos viendo todos, ¿no? Que faltan en algunos sectores, falta personal. Bueno, hombre, claro, pero es que con más motivo va a faltar personal cuando resulta que hay una resistencia durísima a la mejora de las condiciones laborales. Es que ya ha habido también alguna agrupación de empresarial que está muy satisfecha que lo ha anunciado así, porque ellos entienden que cuanto mejores condiciones tengan sus trabajadores y trabajadoras, pues mejor rendimiento va a tener la empresa. Por eso yo creo que hay que introducir elementos que no afectan solo a los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, sino también a los trabajadores y trabajadoras autónomos. Lo decía al principio, hay que racionalizar horarios en este país. No es de recibo que podamos ir a comprar hasta las 10 de la noche, que podamos ir a comprar cualquier festivo. No es de recibo porque ahí se requieren trabajadores y trabajadoras, ya sea por cuenta ajena o autónomos, para mantener esos horarios. Y son exclusivamente las grandes empresas las que pueden mantener ese ritmo. Pero desde luego esto no va de media hora. Esto no va de media hora, esto va de que el trabajo tiene que servir, por un lado, para tener unas condiciones de vida dignas y, por tanto, hay que subir los salarios. Esto es una realidad. No podemos seguir con una comunidad autónoma como la nuestra, donde estamos a la cabeza en crecimiento económico, estamos a la cabeza en Producto Interior Bruto y estamos a la cola en salario medio de los trabajadores y trabajadoras. La segunda por la cola, señor Bengoa. Y de eso es de lo que sí que tenemos, de eso es de lo que sí que tenemos que hablar. Esto no va de media hora. Igual lo que tienen que hacer esos establecimientos de hostelería es racionalizar los horarios. Igual no hay que mantener tanto. Como las guarderías que quiere abrir Yolanda Díaz las 24 horas del día para que puedan llevar a los niños. ¿Ha hablado usted lo que piensan las trabajadoras de las escuelas infantiles de La Rioja? Pregúnteles lo que piensan de la medida que quiere implantar la señora Yolanda Díaz. Usted manipula todo lo que se dice. No, manipulación ninguna. Es lo que hacen ustedes. Ocurrencias, que es lo que hace la vicepresidencia. Ocurrencias, como las 24 horas. Ustedes que han impuesto 3 reformas laborales en contra de los sindicatos
de este país vengan a dar lecciones de quién tiene que impulsar las medidas. A ustedes solo le importa que estén los suyos y lamentablemente ustedes solo miran a una parte, en concreto a la minoritaria de este país. Nos tienen bien acostumbrados, señor Bengoa. 3 reformas laborales en contra nos votan de más los de la mitad de los riojanos, señora Moreno. Para mirar a los minoritarios nos votan más de la mitad de los riojanos. De lo que han votado en contra de las subidas. Pregúntelo, por eso han cambiado. En contra de la subida de la electricidad y del IVA de los alimentos básicos, pues están a favor de que hayamos votado en contra, señora Moreno. El señor Alda dice, yo estoy a favor de subir 3.000 euros, pero voto en contra. Ahí va, yo estoy a favor, pero voto en contra. Bueno, pues claro, esto es la incoherencia, la incoherencia por eso. La realidad es cómo garantizamos que con unos beneficios récord nuevamente, por ejemplo, del Banco de Santander, que salía hace 2 días, otra vez beneficios récord del Banco de Santander, eso no se lo queden siempre el 1% de la población. Con políticas como las que nos tiene acostumbrados el Partido Popular, que sigue bajándoles impuestos. Ayer salía también la noticia de cómo son el 1% paga menos, el 1% de los más ricos paga menos de impuestos que los más pobres de este país. Y esta es la realidad, que tenemos una fiscalidad que no es justa ni progresiva y que aquí los últimos de la cola siempre son los trabajadores y las trabajadoras. Al final pagan las clases medias por sus políticas equivocadas, señora Moreno. Las clases medias pagan el pago. La clase media, no los ricos, no los ricos. Que los ricos cuando puedan se marchan de España. Las clases medias. Su problema, lo dijo el señor Alda, que se le ve mucho más claro. Me da igual lo que sea, que bueno o malo lo que propongan, yo voy a votar todo en contra de lo que haga este gobierno. Ya lo dijeron el otro día. Nosotros queremos que este gobierno termine cuanto antes. En una tertulia. Por tanto, eso es lo que realmente ellos están planteando. Les da igual que la medida sea buena o mala. Y lo mismo les pasa a ustedes. Lo que pasa, hombre, claro que no. Cuando han llegado a acuerdos la patronal con los sindicatos, a favor. No es verdad, votaron a favor de la reforma laboral, señor Bengoa. Bueno, el señor Casero sí. El señor Casero el único. El señor Casero sí votó, pero ustedes no, ¿eh? Alberto Casero, alcalde de Trujillo, ilustre. Claro, no, es que estaban hablando de que, bueno, el consenso, claro, que es deseable entre todo el diálogo social, pero bueno, tampoco me parece que sea imprescindible. En cualquiera de los casos, lo que no es necesario es para ni el voto a favor ni el voto en contra del Partido Popular. Hace falta el de Junts, ¿verdad? Hace falta ir a ver a Puigdemont a ver lo que dice Puigdemont. Que quieren que estén todos de acuerdo. ¿Qué va a ser ahora la inmigración? ¿Echar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de Cataluña? ¿Qué va a ser lo próximo? Cuando en la última reforma laboral parece ser, bueno, luego dijo Feijóo que no, que en realidad estaban de acuerdo. O sea, que parece ser que el único que había acertado votando ahí fue Casero, pese a lo que parecía al principio, ¿no? Y luego ustedes votaron a favor, en contra, y estaban de acuerdo todos los agentes sociales, empresarios y sindicatos. Medidas exitosas, como la de la señora Fátima Báñez, que se le iba a pedir a la Virgen del Rocío. Eso, también. Así vamos a reducir el desempleo. Pero yo reiterar, si se me permite, porque Ese no hay es manera determinada aquí de desarrollar un argumento, yo quiero volver a reiterar, bueno, es que cuáles deberían ser, creo que era la pregunta, ya no me acuerdo, que cuáles deberían ser las formas de aplicarla. Bueno, para empezar, esto le queda un amplio recorrido, todavía tiene que pasar por el Congreso, de sumar efectivamente los apoyos necesarios para salir adelante, y es probable que la norma salga diferente a como de momento está diseñada. No obstante, entre tanto, ¿hay tiempo para llegar a consensos necesarios? Sí, yo creo que se podrán llegar a alcanzar, y que creo sinceramente que sigue habiendo muchas previsiones mucho más agoreras de lo que realmente sería la realidad, como ha pasado con otras muchas medidas. Yo creo que, insisto una vez más, la modernización del mercado laboral, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores es perfectamente compatible con el incremento de la productividad, y es perfectamente compatible con la creación de empleo y con el crecimiento económico. Ya se decía efectivamente en relación con las medidas que iban a ser perjudiciales para el mercado laboral, que no sé qué, para la productividad, y no ha sido así. Yo en este caso creo que también va a ocurrir así. ¿Va a haber sectores que efectivamente van a tener que revisar sus modelos de empleabilidad? Pues probablemente también. Otros que quizás no tanto. Se ha dicho aquí, ya hay muchas empresas que aplican la reducción de jornada en función de unos convenios específicos que tienen esas propias empresas. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que muchísimos trabajadores de determinadas labores, las que quiera que sean, el hecho de estar en una silla sentado o trabajando o de pie, me da lo mismo, 8 horas o 7 horas y media o las que era, o 10 horas, no quiere decir que se está realmente siendo productivo esas 8 horas por el hecho de que necesariamente tienes que cumplirlas ahí, en ese puesto laboral. Son realmente, yo creo que todos hemos tenido diferentes trabajos, yo he tenido diferentes trabajos a lo largo de mi vida, y en muchas ocasiones se dan experiencias de todo tipo, ¿no? Yo creo que, insisto, es perfectamente compatible una cosa con otra. Y respecto a los consensos, insisto, pues hombre, un llamamiento a que si efectivamente se logra alcanzar ese consenso que pide, ¿no?, sobre todo el Partido Popular con respecto a la patronal, a los empresarios, etcétera, pues que voten a favor de esta medida. Si de verdad están a favor de mejorar
las condiciones de los laborales de los trabajadores y trabajadoras y dicen que es necesario el consenso, pues no hagan como con la reforma laboral, que la votaron en contra, pese a contar con el consenso. A ver si alcanzan el consenso. Y luego hay otro factor fundamental, María, que es también el efecto que va a tener en el incremento salarial de uno de los sectores más vulnerables, que son los contratos a tiempo parcial, en la medida en que ahí no se reducirá jornada, sino que se incrementará el salario, porque sobre el cómputo de jornada, las mismas horas... También se incrementan los costes laborales. También se incrementan los costes laborales para el empresario. Que lo saquen de los beneficios del Banco de Santander, señor. Es lo que más incrementa los costes laborales, señora Moreno. No le bajen los impuestos al Banco de Santander. Por eso sería bueno que alcanzaran un acuerdo. Los bancos también se van a hundir con la aplicación del impuesto, ¿verdad? Específico, pero mira tú. Los pequeños autónomos, es que es así. 12.574 millones de euros ha ganado el Banco Santander. Con eso se van a hundir. No creo que puedan soportar el incremento de los parece que le dan comisión, no hace nada más que hacerle publicidad al Banco Santander, señora Moreno. Vamos a hablar de otras Yo creo que es accionista. Yo creo que es accionista. Tanto el Banco Santander. No, porque estoy planteando que le suban los impuestos, cosa lo que ustedes votan en contra. Guerreros, vamos con la vivienda. A mí no, soy la única que no está especialmente guerrera hoy. Espero que se me tenga en consideración. Vivienda, que también es un tema polémico. Vamos a hablar de la situación aquí en La Rioja y de otras iniciativas que se han puesto en marcha. Si hablamos de precios, por ejemplo, desde 2021 el precio de la vivienda en nuestra comunidad ha experimentado un aumento del 18%, impulsado por la escasez de la oferta y el encarecimiento de los materiales de construcción. Si hablamos de la carga financiera para inquilinos, más de la mitad de los inquilinos en La Rioja destinan más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler, lo que genera situaciones de vulnerabilidad económica. Recordamos que lo ideal sería no destinar más del 30% de nuestros ingresos brutos menos los gastos. Se estima, por lo tanto, también que en La Rioja existen más de 30.000 viviendas vacías, que representan un 16,6% del total de los inmuebles. Una situación que se atribuye en parte a prácticas especulativas que dificultan el acceso a la vivienda. Y para abordar esos problemas, el Gobierno de La Rioja implementó iniciativas como el Plan Revive, destinado a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda en el medio rural. En 2024 el plan permitió la adquisición de 414 viviendas por parte de jóvenes en 90 municipios, con una inversión de 9 millones de euros. Y ahora, concretamente, y lo estamos viendo, anunciaba ayer el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda, con dos ejes principales: la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales, que pasa del 5% al 4% para compradores menores de 40 años sin límite de renta, y se estima un ahorro también medio de 1.700 euros por vivienda, y por otro lado la eliminación de esa cédula de habitabilidad para primera ocupación y rehabilitación. Se busca, por lo tanto, reducir burocracia y agilizar la compra de vivienda nueva. Bajamos los impuestos que tienen que pagar nuestros jóvenes para acceder a una vivienda, del 5 al 4%. Ampliamos la edad. Esta deducción anteriormente estaba establecida para menores de 36 años, ampliamos la edad hasta los 40 años y eliminamos el límite de renta que existía anteriormente, de tal manera que todos los jóvenes de menos de 40 años que adquieran una vivienda de segunda, no nueva, de segunda ocupación, tendrán esta reducción impositiva. Bueno, pues pregunto si estas medidas van a incentivar la compra. Bueno, yo creo que ya las están incentivando porque, no obstante, el último trimestre del año pasado La Rioja fue en la comunidad donde más hipotecas se firmaron de toda España. O sea que las medidas que está tomando el gobierno de Capellán están dando sus frutos. Lo que pasa que arrastramos el problema, y lo hablábamos aquí hace 2 semanas, que era que en España faltan viviendas y hay que construir más viviendas. Claro, vemos ahora, hay 30.000 viviendas vacías en La Rioja. Bueno, pues igual también hay que tomar medidas para poner esas viviendas en circulación, y igual lo que hay que hacer es no tomar medidas a favor de los inquiocupas o de los ocupas para dar más seguridad a esas personas que tienen una vivienda y animarles a alquilarlas, ¿no? Porque si no les damos seguridad para alquilar esas viviendas, pues esas 30.000 van a seguir estando sin alquilar, porque no pensemos que aquí esas 30.000 viviendas son de un fondo buitre aquí en La Rioja, porque eso aquí no se estipula, son de pequeños ahorradores que tienen su segunda vivienda, la mayoría, el 90 y tantos %, sí, que tienen su segunda vivienda para tener unos ingresos que complementen su pensión, y no la sacan al alquiler por miedo a que se la ocupen o se la inquiocupen y pierdan los derechos sobre ella. O sea que lo que estamos viendo, que las medidas que está tomando el gobierno del señor Capellán están dando sus frutos, sobre todo el Plan Revive, que en más de 100 municipios de La Rioja pues está haciendo que jóvenes se vayan a vivir y se compren su vivienda, ¿no? Y inicien su proyecto de vida, y a la par pues habría que seguir tomando medidas, algunas a nivel nacional,
que también, como decíamos el otro día, habría que facilitar un poco la construcción de viviendas. Hemos visto cómo también se está eliminando la burocracia, ¿no? con la eliminación de esa cédula de habitabilidad, porque ya es un trámite que también hacíamos los ayuntamientos con ese permiso que se da, ¿no? Y todo lo que sea, pues reducir la burocracia para poder agilizar todos estos trámites, bienvenidos sean. Y luego, como se comprometió el señor capellán, pues se baja ese 1%, ¿no? Que al final serán unos 1.700 euros que todos los jóvenes acogerán con buen agrado, porque le podrá permitir comprarse algún mueble o seguir pagando la vivienda, ¿no? No. A ver, sí, yo creo que es verdad que en determinadas zonas del territorio nacional y autonómico es verdad que están más tensionadas, por así decirlo, y falta vivienda. Pero esto también viene mucho en parte porque al final la gente joven y de mediana edad, por cuestiones laborales, por necesidad, acaba yéndose a las grandes urbes y los pequeños municipios, los pequeños pueblos acaban totalmente vaciados, ¿no? Nosotros al final siempre hemos apostado por intentar llevar a cabo políticas que garanticen o que faciliten el arraigo de las personas a pequeños municipios, que no tengan que ser necesariamente las capitales de provincia o las cabeceras de comarca. Hablan de que falta vivienda, pero luego también ¿realmente las condiciones laborales son buenas o tienen ingresos suficientes la mayor parte de los jóvenes para poder hacer frente a la adquisición o a la compra de una vivienda? La media de edad de emancipación se encuentra en 30 años. Hace 40 años el 70% de los menores de 35 años tenían una vivienda en propiedad. En la actualidad, menos del 35% de los menores de 35 años tienen una vivienda en propiedad. Hace 20, 25, 30 años necesitabas el salario bruto de 7 años y medio para poder adquirir una vivienda. No, 3 años y medio. En la actualidad, la media es 7 años y medio. Eso en determinados municipios es la media, porque en Logroño es superior y en Madrid, Barcelona y otras capitales de España supera los 10 años. Entonces, hay que mirar un poco también cuál es el problema de fondo. Luego cada uno tiene que ser libre de elegir si quiere comprar una vivienda o prefiere vivir de alquiler, pero que sea una decisión personal de cada uno y no a la que se vea abocado, a la que se vea obligado. El 61% de las personas que viven de alquiler no pueden hacer frente a la compra de una vivienda. Y luego, en cuanto a las medidas del señor capellán, pues bueno, ya me hace gracia. Yo creo que al final, evidentemente, ¿qué va a decir el señor Bengoa, ¿no? Pero bueno, ahí lo tiene. ¿Qué van a funcionar, señor Bengoa, por favor? Pues donde más hipotecas se han firmado en el último trimestre. ¿Eso por qué es? Nosotros, mira, María, nosotros el 19 de diciembre el Partido Popular votó en contra de rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales como propusimos nosotros, y ahora quiere bajarlo del 5 al 4%. Además, ese mismo día, el 19 de diciembre, el Partido Popular también rechazó ampliar hasta los 40 años el límite para acceder a las deducciones y ahora quiere elevarlo de los 36 a los 40 años. Es más, el 23 de mayo de 2024 el Partido Popular votó en contra de la bajada de los impuestos para favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes y ahora quiere hacer lo contrario. Entonces, pues bueno, es verdad que el Partido Popular nos tiene acostumbrados a lo que nos tiene acostumbrados. No dialoga con el resto de formaciones políticas. Cuando otra formación política, como somos nosotros, proponemos ideas que son buenas y son positivas y que pueden ayudar, votan en contra y luego viene el señor Domínguez y las presenta después del consejo de la reunión de consejeros, ¿no? Se llama gobernar. El martes, ¿no? de cada semana. Pues bueno, si se llama gobernar hasta que lleguen las próximas elecciones y dependan de nosotros, señor Bengoa. De momento vamos entonces ya nos llamen para aprobar todas y cada una de ellas. No lo sé si van a llegar a las próximas elecciones, porque evidentemente que vamos a llegar. Dígaselo a su amigo Juan, a ver cómo mi amigo Juan está Castilla León. Sí, fabuloso. Llamando traidores a los de su partido. No ha llamado traidor absolutamente. Traidores, esta mañana. No ha llamado traidor. Escúchelo. Mentira. Como le gusta decir a la señora Escúchelo, que está grabado. Falso de toda falsedad. Está grabado. Las modificaciones legislativas no se llama gobernar, porque eso compete al Parlamento, pero da igual, es que tienen un desprecio total y absoluto por la separación de poderes y por las instituciones. Como Yolanda Díaz, ¿verdad? Y realmente ellos lo que ya han anunciado es que van a meter un proyecto de ley donde van a meter ahí lo que les parecía tan mal que se haga en otros ámbitos, aquí lo meten todo junto y da igual porque es lo que ellos quieren. Bien, si lo hacen ellos es todo bueno, si lo hacen los demás es y hasta inconstitucional. Si le parece bueno, vote a favor, señora Moreno. No voy a votar a favor porque no me parece bien y porque además han anunciado dígalo. Claro, es que lo voy a decir ahora mismo. Lo voy a explicar. Las rebajas de impuestos no le gusta, lo sabe.
sabemos. Sobre todo no me gusta a los de siempre. Y es que ustedes lo que han hecho, y lo decía de tapadillo en la propia presentación, porque lo decía de tapadillo el propio gobierno, ¿no? Y es eso de que han quitado el límite a la renta, porque es que evidentemente era una bonificación que se aplicaba precisamente a las personas que más lo necesitaban, y eso iba vinculado a que solo se beneficiaban los que estuvieran debajo de un umbral de renta. No tiene sentido que le demos una bonificación sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales a un joven que gane 100.000 euros al año, por ejemplo, ¿no? Y eso es otra de las cosas que van a introducir. Por eso nosotros no podemos... Muchos jóvenes que ganen 100.000 euros al año, señora Moreno. ¿Y entonces para qué quitar la renta, el límite de renta? Porque para nosotros son todos iguales. Se llama libertad. No sé qué problema tiene usted con la libertad, se lo digo muchas veces. Mire, ¿sabe lo que pasa? Ustedes son todos iguales. Habrá que ayudar más al que más lo necesiten, eso estamos de acuerdo. Pero ¿por qué hay que perjudicar a los demás? Libertad no se llama eso. Lo que se llama es desigualdad. Usted es más del comunismo. Eso es comunismo. Lo que usted genera. Desigualdad general ustedes. Porque mire, todas estas bajadas de impuestos, como las que están haciendo en el Ayuntamiento de Logroño, ¿no? Precisamente hoy se montaba un grupo de WhatsApp que se ha llenado con el tema de los recortes en la biblioteca Rafael Azcona, porque claro, primero bajo los impuestos y luego de algún sitio lo tengo que quitar. Por tanto, ¿qué ocurre? Bajan impuestos a los más ricos, es su política habitual, por eso tenemos... Al final es a la clase media. Pero si se los estamos bajando usted también. ¿Usted es rica también? Es que los más ricos no. No, a usted también se los estamos bajando. Mire, déjeme acabar de hablar. Entonces, ustedes, yo no he pagado patrimonio nunca en mi vida. Sin embargo, ustedes han eliminado el patrimonio. El 1% más rico de esta comunidad va a dejar de ingresar una cantidad de millones que servían para financiar precisamente los apoyos a los que más lo necesitan. Pero el problema de fondo en este país, lo decía muy bien en la explicación inicial, es, en primer lugar, que tenemos 30.000 viviendas. Primero, que hay falta de viviendas a disposición de la gente. 30.000 viviendas vacías en nuestra comunidad autónoma, lo que se podría hacer con 30.000 viviendas. Pero además nunca abordan el problema del alquiler, nunca abordan la construcción de vivienda pública. Precisamente, vuelvo al Ayuntamiento de Logroño. El Ayuntamiento de Logroño va a construir vivienda para alquiler vacacional. Hombre, alquiler asequible. Alquiler vacacional en la plaza del mercado. No mienta. Sí, no es verdad. Esto no es Marinador, por favor. Alquiler asequible para la gente que lo necesite. Alquiler asequible. Señor Bengoa. Y eso es el problema de fondo. El problema de fondo es que hay mucha gente que por circunstancias personales, incluso a veces la mayoría de las veces es por circunstancias económicas, no pueden acceder a la compra de una vivienda, porque para comprar una vivienda se requiere precisamente de tener el 20% de capital, de tener unos recursos que a lo mejor no pueden. El 60% de los que están en alquiler no pueden acceder a comprar una vivienda. Pues eso es lo que estoy diciendo. Si le estoy dando, para una cosa en lo que le doy la razón, porque las cifras son cifras. Por eso el Partido Popular ha propuesto avalar a toda esa gente que no se lo puede permitir. Que políticas en materia de alquiler el Gobierno de La Rioja ha puesto 0. Hay 30.000 viviendas vacías. Hay que hacer políticas para que esas viviendas se pongan a disposición. Proteger a los propietarios para que las pongan en el mercado. Pero si acabamos de aprobar en ese decreto que dicen que van a votar en contra, que ahora van a votar a favor, ese decreto, ahí van unas medidas, por ejemplo, para dar un aval a los propietarios y que les den seguridad. Según ustedes, protegen a los inquiocupas. Hombre, señor Bengoa, la manera así no vamos a poner las viviendas en el mercado. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que hay leyes de nuestro entorno, como por ejemplo en la Comunidad Vasca, que incluso prevén la posibilidad de obligar a poner las viviendas en alquiler. Y eso es una realidad, porque es que nuestra Constitución recoge el derecho a la vivienda como un derecho también de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Y el problema es cómo afrontamos el tema de la vivienda, como un bien de especulación o como un bien de uso, como una garantía del derecho. Pues nosotros creemos que hay que tomar medidas para garantizar que todas las viviendas se ponen a disposición de los que lo necesitan. Y en ese sentido no se va a arreglar si permitimos incrementos sobre los precios, que lo decían ustedes, del 18% en 3 años. Que llevan 7 años gobernando con esos señores, señora Moreno, que no vengan aquí de nuevos, que llevan 7 años gobernando. Un 18 en nuestra comunidad autónoma. 7 años llevan gobernando a nivel nacional. Señor Bengoa. ¿Qué han hecho en 7 años?
20 años, ¿qué hicieron iba en 20 a construir años? Sánchez Impedir, mira, si lo decía el 60.000, señor Alda, 80.000, donde más 200.000, alta tenemos la emancipación en La Rioja. cero patatero, 12.000 de la Sareb, es lo que ha puesto en el mercado, eso es lo que ha hecho. Y llevan 7 años gobernando en España. ¿Y ustedes saben lo que han hecho? ¿Sabe lo que han hecho? 7 años gobernando en España. La nada, no sé, tomando medidas. El plan Revive, más de 490 solicitudes. Jóvenes que pueden emprender su proyecto de vida en el medio rural. Cero no, de eso nada. Cero señor Bengoa. Lo que ha hecho el señor Sánchez con las viviendas a nivel nacional. Ustedes con sus socios. Ustedes con sus socios. Cero viviendas, señor Bengoa. Bueno, sí, no pasa nada, no pasa nada. Yo vuelvo por retomar el tema de la medida que acaba de anunciar el Gobierno de La Rioja a través de un proyecto de ley de medidas urgentes, ¿no?, que va a presentar en el Parlamento con el método de lectura única. Bueno, yo francamente creo que no va a suponer una gran diferencia entre facilitar o no el acceso a la vivienda. Me parece que es una medida muy timorata y muy poco efectiva. Bueno. En relación con la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales, nosotros tampoco estamos a favor con que se haya eliminado el concepto de progresividad. Nosotros por norma creemos que no está bien y que es enormemente injusto eliminar este criterio, pero más allá de eso se ha hablado de cifras de en torno al ahorro que pueda suponer en torno al ahorro de una persona que se plantee comprar una vivienda de 1.700 euros, y después está lo de la eliminación de la cédula de habitabilidad, fundamentalmente para reducir trámites, burocracia, etcétera. Bueno, más allá de que sí que pueda reducirse bien trámites o burocracia, etcétera, que lo va a hacer, realmente supone, hay que plantearse, congestionar vivienda, una barbaridad. Realmente lo que creo que hay que plantearse aquí es realmente una persona, tal y como está ahora mismo la situación, el precio de la vivienda, sumada a otras muchas circunstancias, le supone una gran diferencia ahorrarse 1.700 euros y unos meses o un par de trámites que le puedan suponer que 15 euros económicamente hablando. ¿De verdad supone una diferencia entre que hay 1.700 euros? No, hablo igual para usted no, pero para alguien igual es el sueldo de un mes, señora Orradre. Señora Bengoa, que estamos hablando de comprar una vivienda, que es la inversión probablemente más importante, probablemente no la más importante. Cuando ya te piensas que lo has pagado todo, te viene un impuesto de 4.000 y pico euros, créeme que lo notas. Señor Bengoa, por 1.700 euros alguien se plantea o no comprarse una vivienda, de verdad. Mire, es una medida que puede o no usted vender como quiera, pero que vaya a ser determinante en la diferencia entre poder o no acceder a una vivienda, reconozca que no lo es. Hombre, no va a marcar la decisión, pero es una ayuda, bastante es un grande. Paso. Pues que te paga media cocina, señora Orradre. Pero vamos a ver, 1.700 euros media cocina. Señor Bengoa, por favor, de verdad. No sé dónde comprar las cocinas, Señor Bengoa, todos los que tenemos hipoteca y hemos pasado por ese trance, sobre todo en los primeros meses, que te supone, etcétera, etcétera. Mire, le puedo garantizar, todos los que tenemos una hipoteca y hemos pasado por ese trance, sobre todo durante los primeros meses, que creo que son seguramente los más duros, salvo para aquellas personas que tengan más facilidades y hayan podido acceder sin ningún problema y amueblarse su casa desde el primer día perfectamente, que las habrá. Todas las personas que hemos pasado por ese trance, yo tuve que ir poquito a poco, y yo tengo la mitad de mi casa sin amueblar, señor Bengoa. Ya tenía la cocina señor puesta. Bengoa, yo tengo la mitad de mi piso todavía sin amueblar y sin preparar y sin poner bonito y muchas más cosas. Pues si se habría beneficiado de esta medida, hombre, por favor, por 1.700 euros. Sí, por 1.700 euros hablamos de hipotecas que puedan suponer. Parece que le regalan el dinero a ustedes. ¿En serio lo están diciendo? Son importantes. 1.700 euros no les parece dinero. ¿En serio me lo dicen? Pero no plantean la diferencia entre que una persona acceda a si hay gente que no los gana, señora Orradre. Que 1.700 hay gente que no los gana. Y que no puede comprarlo ni beneficiarse de los 1.700, hombre, claro. Pero cuando usted le pase el pero se hace un esfuerzo enorme. Se hace un esfuerzo enorme en comprarse una vivienda, ¿no cree que le ayudan 1.700 euros? Pero no supone una diferencia determinante entre comprarse o no una vivienda, señor Bengoa, por favor. No, vamos a ver, seamos serios. Bueno, te van a votar en contra, mire, ya lo ha medidas, dicho, ¿no? Nosotros no hemos dicho nada de lo que vayamos o no a votar. Pero es que son los 1.700 euros. No es lo que vamos a votar. Son las bonificaciones fiscales en el IRPF por la compra de primera vivienda. Sus bonificaciones, mire, oye, las medidas que ha anunciado el Gobierno de España, que suponen, por ejemplo, eliminar el IRPF para propietarios que decidan alquilar su vivienda en función al índice de referencia, bueno, que pretenden establecer un sistema de ayuda. Lo que planteaba la señora Díaz esta mañana, exención de IRPF para el que gane el salario mínimo interprofesional. Eso sí ayudaría, señora Orradre, para que el bruto y el neto fuera igual. Que se implementen alicientes para los propietarios que por lo que sea no quieren poner su vivienda en alquiler para que lo hagan. Todo eso puede que sí, que se construya más vivienda, todo eso puede que sí, que no son medidas de la noche a la mañana. Pero hombre, esto, bueno, pues a ver,
Que no venga mal, claro que no. Pero hombre, que suponga una diferencia determinante entre acceder o no a la vivienda, por favor, es una medida, bueno, pues que algo tenían ustedes que hacer, han puesto esto sobre la mesa, bien, pues ahí está. Una medida más. Sin más. Una medida más. Una medida más que tampoco supone un cambio determinante, como estamos viendo, entre el acceso o no a la vivienda. Como se ha visto claro, el culpable es el señor Bengoa. Sería cuando viene él, ¿eh? Yo no lo sé. Y termino ya, para que no haya... Yo con la gente que me muevo, 1.700 euros les parece bastante dinero, no lo sé. ¿Será que no frecuento yo sus círculos? En esta mesa, no sé por qué. ¿Será que soy de pueblo, señor Orradre? Pero en mi pueblo 1.700 euros es mucho dinero, créame. Y en el mío, yo también soy de pueblo y en el mío también, pero insisto. Parece que no, parece que no. Muy bien, son un pico maravilloso, vamos, maravilloso. Sí, pero no supone una diferencia determinante entre acceder o no a una vivienda. Que he vuelto a ponerme este pañuelo palestino, porque a pesar de que haya una tregua en Gaza, desde luego las medidas... No, y espero que no, que eso teníamos que estar haciendo todo, acordarnos de las personas... A las personas a las que la masacre que Israel ha protagonizado en Palestina, y afortunadamente ha llegado una tregua, y en el momento en que llega la tregua, desde luego las declaraciones de Trump invadiendo y pretendiendo comprar personas, porque eso es de lo que estamos hablando, de intentar echar a la gente de sus casas, bueno, de lo que queda de ellas, porque ya las había destruido Israel. Yo creo que lo menos que tienen que hacer los que se llaman democracias occidentales es desde luego condenar este tipo de iniciativas conjuntamente con esa vulneración de los derechos humanos en las cárceles de Bukele, en Guantánamo, etcétera, porque las personas que migran lo hacen buscando una vida mejor porque tienen una situación insostenible, y creo que de eso es de lo que tendríamos que hablar más. Parece una distopía. Nos acordamos de cuando decimos que nunca se hubiera podido ocurrir los campos de concentración nazis sin la población alemana mirando para otro lado. No miremos para otro lado. Acordémonos de todas esas personas que pretenden encarcelar en Guantánamo, en echar en Gaza o en las cárceles de Bukele. ¿Algo que añadir? Otro día hablamos de Venezuela. Hablemos. De momento, bueno, el que va a hacer, quiere hacer una riñera, comprar personas. Sí, claro. Mire, gracias. Condénelo, que es lo que tiene que hacer. Condénelo. Bueno, gracias, buenas noches. Buenas noches. Les dejamos ya con Renques, adiós. Aguanta.